A ver, pensemos en esa sensación, esa de que la vida se nos va de las manos. Es muy fácil, ¿no? Echarle la culpa al trabajo, a las circunstancias, a que el mundo va demasiado rápido. Pero seamos honestos, la verdad es otra. La vida no se organiza por arte de magia. No es cuestión de suerte. Es simple y sencillamente pura intención. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Si existe esa sensación, esa de que el día a día te arrastra, de que se vive corriendo de un lado para otro, como apagando incendios, sin un solo momento para respirar. Y no es una sensación rara. De hecho, es la realidad de muchísima gente. Pero, y aquí viene lo bueno, no tiene por qué ser así. Miren, la diferencia es abismal. Piénsenlo así. Por un lado, está la vida reactiva. ¿Qué es eso? Es llegar tarde siempre, es que se te olviden las cosas, es ese cansancio que no se va con nada y terminar el día pensando, ¿y en qué se me fue el tiempo? Pero del otro lado está la vida intencional. Y eso es tener un propósito claro, una mente tranquila, sentir que los días se aprovechan de verdad y sobre todo, saber que se está construyendo algo. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. Esta frase es potentísima. Si uno no se obliga a crear orden, el caos decidirá por uno. Es que es así, literal. Si no se elige el orden de forma activa, el caos se instala solo, por defecto. Y ese desorden, no solo consume la energía, devora los sueños. Cada día que pasa sin una estructura es un día que sencillamente se desperdicia. Ok, ¿cómo le hacemos entonces? Bueno, vamos a desglosarlo. Primero, vamos a ver bien el problema. ¿Qué significa vivir en caos? Luego, la decisión clave para tomar el control. Después, nos metemos de lleno en los 3 pilares, los recursos, el entorno y el mundo interior. Y al final, cerramos con el poder que de verdad se consigue con el orden. Listo, empecemos por el principio. El problema, el caos. Y es que el costo de vivir sin estructura es altísimo, mucho más de lo que uno cree. Y lo curioso es que a menudo se confunde la causa, ¿saben? Porque el problema de fondo casi nunca es falta de ganas o de motivación. Es simple y sencillamente falta de orden. Y los síntomas son súper claros. Cuando no hay orden, la energía se va para todos lados. La mente es un enredo total. Y las metas se vuelven borrosas. Uno termina siendo esclavo de su propio desorden. Y pasa algo muy típico. Se confunde estar ocupado con ser productivo. Pero al final del día te das cuenta de que no avanzaste nada. Un truco rápido para esto es preguntarse, a ver, ¿esto que estoy haciendo me acerca a mi meta o solo me está llenando el tiempo? Bien, ahora vamos al segundo punto, la decisión. Y esto es el punto de quiebre, el momento en que todo, absolutamente todo, puede cambiar. Se trata de un cambio de chip, un cambio de mentalidad radical. Es dejar de improvisar todo el tiempo y empezar a dirigir a propósito la propia vida. Y este es el mapa, el sistema para lograrlo. Una vida organizada se apoya en 3 grandes pilares. ¿Listos? Primero, organizar los recursos. Segundo, organizar el entorno. Y tercero, organizar el mundo interior. Si se dominan estas 3 áreas, se domina la vida. Así de simple. Venga, vamos con el primer pilar, los recursos. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de 3 cosas fundamentales: tiempo, atención y dinero. Son, sin duda, los activos más valiosos y, ojo, más limitados que tenemos. Y la forma en que los manejamos, define prácticamente todo lo demás. Pensemos un momento en el tiempo. Todo el mundo, sin excepción, tiene las mismas 24 horas en el día. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No es la cantidad, es la intención. Es preguntarse, ¿estoy regalando mis horas al azar o estoy diseñando mi día con un propósito? Una técnica como el famoso time blocking, que es básicamente asignarle una tarea a cada pedacito de tiempo, puede de verdad transformar un día caótico en uno súper productivo. Ahora, la atención. Esto es clave. Dicen que la atención determina la vida, y es totalmente cierto. Es que vivimos en una era donde todo y todos quieren un pedazo de nuestra atención. Nos la roban con notificaciones, con distracciones, y claro, una atención fragmentada solo puede llevar a una vida fragmentada. Por eso es vital entrenar la concentración. Algo tan simple como decir, voy a revisar el celular a estas horas, en vez de saltar cada vez que suena, cambia el juego por completo. Y el tercer recurso, las finanzas.
Miren, es imposible construir una vida ordenada si las finanzas son un caos total. Es como construir una casa sobre arena. Y que quede claro, tener disciplina con el dinero no significa restringirse y no disfrutar. No, para nada. Significa crear una base sólida que dé paz y permita crecer. Es simplemente manejar lo que se tiene con cabeza. Y a veces eso empieza con algo tan sencillo como un presupuesto básico. Muy bien, ya vimos los recursos. Ahora pasemos al segundo pilar, el entorno. Y con esto me refiero tanto al espacio físico como al espacio social. Porque ambos, aunque a veces no nos demos cuenta, le dan forma a nuestro estado de ánimo y a cómo nos comportamos. Muchísimo más de lo que imaginamos. Esta frase me encanta porque lo resume perfecto. El desorden que se tolera por fuera es un reflejo del desorden que se acepta por dentro. Piénsenlo, un escritorio caótico casi siempre es el espejo de una mente saturada. El espacio físico tiene que ser un aliado, no un estorbo. Una regla súper útil es la regla del minuto. Si arreglar algo toma menos de un minuto, se hace ya. Y ojo, no solo hablamos del entorno físico. El entorno social es igual o más importante. Las relaciones que tenemos son un ambiente, y ese ambiente o nos eleva o nos hunde. No hay punto medio. Por eso es tan importante cuidar la energía y alejarse de interacciones que solo la drenan. La pregunta que hay que hacerse es, ¿esta persona, esta conversación, me está impulsando hacia adelante o me está frenando? Y con esto llegamos al tercer y último pilar, que para mí es el más importante de todos, el mundo interior. Aquí es donde se juega el partido de verdad. Hablamos de alinear el propósito y de aprender a gestionar las emociones, porque este es el motor que mueve todo lo demás. Hablemos del propósito. Véanlo como el filtro maestro de la vida. Cuando uno tiene claro su para qué, su razón de ser, de repente ordenar todo lo demás deja de ser una tarea pesada y se convierte en algo necesario, algo natural. Todo lo que no te acerca a ese propósito se vuelve un estorbo y es mucho más fácil decirle que no. Y luego está el orden emocional. ¡Qué tema! Es como el cimiento invisible de todo. Y no se trata de no sentir o de suprimir las emociones, para nada. Se trata de observarlas, de entenderlas como si fueran señales, pero sin dejar que los gobiernen. La clave es darse cuenta de que uno no es sus emociones, uno es quien decide qué hacer con ellas. A veces algo tan simple como decir, ok, siento frustración, ya da un espacio para respirar y responder en lugar de reaccionar. Y con esto, llegamos a la conclusión, al gran final, el inmenso poder del orden. Porque, al final del día, el beneficio de una vida estructurada no solo tener el escritorio limpio o la agenda llena, no, es una transformación mucho más profunda, una que cambia por dentro, que da efectividad y, sobre todo, paz mental. Y aquí hay una idea que puede sonar contradictoria, pero es la pura verdad. El orden no es rigidez, es liberación. Mucha gente piensa que tener estructura es aburrido, que te encierra. Pero es todo lo contrario. La estructura da libertad. La libertad para pensar con claridad, para descansar de verdad y para actuar con decisión. Es una libertad que el caos simplemente roba. Entonces, ¿cuál es la recompensa de todo este esfuerzo? Pues es enorme. Se deja de ser un bombero que apaga incendios para convertirse en el arquitecto de la propia vida. La mente se calma, se aclara, se construye un sistema que apoya, no que sabotea. Uno se vuelve más potente, más respetado, más eficaz. En una palabra, se gana libertad. Libertad de verdad. Y para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire. Una para que se quede resonando. Si es cierto que el desorden siempre pasa factura, tarde o temprano, la pregunta es, ¿qué precio se está pagando hoy por el caos en la vida? Solo pensarlo, ponerle nombre a ese precio, ya es el primer paso para empezar a cambiarlo.